Hay una tendencia últimamente de que los juegos de mesa tienen que ser enormes, ocupar un montón de espacio. Necesitamos 7 mesas una detrás de otra y varias sillas para sentarnos a jugar a los juegos. Hay gente pidiendo, y muchos de vosotros lo habéis hecho, me habéis pedido, que diga cuando haga una reseña del juego lo que ocupa en mesa. Imaginaos hasta qué punto estamos llegando. Hay juegos que están saliendo que son completamente enormes, pero hoy vamos a hacer todo lo contrario. Me gustaría hablaros de 7 juegos de mesa que tienen muy pocos componentes. Muy pocos. Y que os los podéis llevar a casi cualquier lado y jugar en casi cualquier sitio. Bienvenidos a la Mesa de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo y vamos a charlar sobre 7 juegos de mesa con muy pocos componentes. Y vamos a arrancar, vamos a ir dando caña. Cuando me refiero, antes de empezar, cuando me refiero a pocos componentes, me refiero a que tengan poquitos. Es decir, una baraja de cartas entera, de 55 cartas, ya me parecen bastantes componentes, ¿vale? Me refiero a juegos que se hayan conseguido hacer con muchas menos cosas. Ahora lo veréis, vamos a arrancar con el primero. Venga, uno de los más antiguos y más old school y que sigue pareciéndome un juego súper divertido. Dicho juego es el Yahtzee. Yahtzee es un juego de dados, ¿vale? En el que los jugadores vamos a ir tirando los dados y a raíz de aquí salió el término de tiradas tipo Yahtzee. Las tiradas tipo Yahtzee son tiradas en las que vamos a tirar los dados y podemos quedarnos con los que queramos y tirar el resto, ¿vale? Esto lo podremos hacer hasta 3 veces y al final de las 3 veces tendremos que quedarnos con esa tirada para hacer algo. Pues en Yahtzee lo que tenemos que hacer es simplemente hacer grupos, tríos, parejas, tal, de diferentes números para ir apuntando las puntuaciones que vayamos haciendo. Seguramente habréis jugado, lo que tenemos que hacer es diferentes puntuaciones parecidas un poco al póker que iremos anotando tras nuestras tiradas tipo Yahtzee. Una vez hayamos hecho una de las tiradas, no podremos volver a repetir ese tipo de tirada. Por ejemplo, si nos vamos a unos, ya nunca más podremos ir a unos. Pero tenemos que intentar ir optimizando, pues la primera tirada, dependiendo lo bien que nos salga, o lo mal que nos haya salido, intentar, pues quizás fastidiar otras tiradas, porque por ejemplo, las tiradas de los 6 son muy buenas, pero terminas la primera tirada y te salen 2 6, un 5, un 4 y un 1, ¿vale? Pues dices, me quedo con el 1, ¿vale? He tenido muy mala suerte, me quedo con el 1, solamente pierdo un punto, pero intento que en otra tirada de 6 pues hacer un póker de 6 y sacar 4 6 para hacer más puntos. No sé si me explico. Un juego que es una tontería y se juega con unos dados y una libreta para apuntar y tienes un juego súper divertido. Yahtzee, de los juegos también uno de los clásicos. Luego el siguiente que quería hablaros también es de uno del que apenas he hablado dentro de este canal, pero me gusta mucho, lo que pasa es que está bastante descatalogado. Dicho juego es el Tsuro. Tsuro es un juego en el que tenemos una pila de losetas, tenemos un tablero, ¿vale? Que realmente, bueno, sí que es importante, pero realmente tampoco es realmente importante. Y luego tenemos unos peoncitos cada jugador. ¿Qué tenemos que hacer los jugadores? Pues esas losetas, colocarlas en el tablero, tienen unas líneas, ¿vale? Que van a ir haciendo que los peones se vayan moviendo por dichas líneas y tenemos que intentar ser el último en pie, encima de la partida. Vamos a colocar las losetas siempre tocando a nuestro peón de tal forma que nuestro peón cada turno se mueva. ¿Qué pasa? Que si al colocar una loseta tuya consigues que un peón de otro jugador se mueva, no pasa nada. Pero si consigues que el peón se mueva por el camino, termine saliéndose del tablero, ese jugador queda eliminado de la partida. Gana el último que queda en pie. Una tontería de juego, pero que es muy divertido. Tsuro, a ver si lo vuelven a editar porque me parece una verdadera joya. Me parece muy bueno ese juego. El siguiente del que os quiero hablar, os he hablado varias veces dentro de este canal, es el Love Letter. Y Love Letter es cierto que tiene un mazo de cartas, pero tiene un mazo de cartas mucho más pequeño que los mazos de cartas típicos de un juego que podría ser, por ejemplo, quizás un Toma 6, ¿vale? Que un Toma 6 tiene muchas más cartas, o incluso un The Mind o un The Game, ¿vale? En este caso tenemos un macete de cartas, si no recuerdo mal, el primero era de 20 y pocas, y ahora con la expansión le pusieron unas pocas más, no llega, si no me equivoco, a las 30 cartas, ¿vale? Y los jugadores lo que tenemos que hacer cada turno es robar una carta y de las 2 cartas que tenemos en mano jugar una y activar la habilidad de la carta. Gana la partida también el último que quede en pie, o el que al final de la ronda, si quedan más de uno en pie, el que tenga la carta de valor más alto. ¿Cuál es la gracia? Que las cartas de valor más bajo tienen un mejor efecto y las de valor más alto tienen un peor efecto. Pero claro, te interesa quedarte las cartas de valor alto para puntuar al final de partida. Así que tienes que ir midiendo un poco qué es lo que vas jugando y qué te vas descartando para intentar ganar. Muy sencillo, pero muy guapo. Love Letter.
Luego el siguiente que quería meter va a ser el Hive, ¿vale? Es más, en este caso voy a meter concretamente el Hive Pocket porque es más pequeñito y pues así encajaba más también con la temática del vídeo. Hive es un juego de unas piezas de baquelita, ¿vale? Bastante ajedrecístico, podríamos decir, juego abstracto en el que los jugadores lo que vamos a hacer es colocar nuestros insectos, ¿vale? Porque son insectos, son la abeja, la hormiga y demás, que las vamos a ir moviendo por dentro del tablero con los diferentes movimientos que tienen las piezas para intentar rodear a la abeja del oponente. En el momento en que lo consigamos, hemos ganado la partida. Un juego muy sencillo de normas, también súper portable y con un montón de estrategia detrás. Es un juego, como os digo, muy ajedrecístico. A todos aquellos que os molen juegos estilo ajedrez, este Hive os puede llamar mucho la atención. Y como os digo, son 4 componentes, no es más, son las piezas de baquelita, que si no recuerdo mal, depende de la versión es decir, depende de la versión del juego que tengáis y de las expansiones que tengáis, pues hay más o menos fichas de baquelita, pero si no recuerdo mal, con 8 fichas cada jugador puede jugarse una partida básica de Hive, si no recuerdo mal. Siguiente juego, el Hanabi. Hanabi es simplemente un macete de cartas que es bastante más pequeño que los mazos de Mind y demás que os comentaba antes, y unas fichitas. Y Hanabi lo que tenemos que hacer los jugadores es, enseñando la mano de cartas al resto de jugadores, irlas jugando por orden encima de la mesa intentando completar una serie de patrones. Dichos patrones son colocar en columnas, ¿vale? En pilas, las cartas del 1 al 5 de cada uno de los 5 colores que hay en juego. Luego en Hanabi hay más expansiones, que si los fuegos artificiales multicolor, que si hay muchas mini expansiones que se pueden meter, pero el juego básico es súper sencillo y súper adictivo y rejugable, porque es un juego complicado, es un juego cooperativo en el que los jugadores ganamos todos si lo hacemos bien, y es muy difícil ganar, de verdad os lo digo, y eso es lo que hace que sea tan rejugable, porque te dan ganas de por lo menos ganar una sola partida, que ya es difícil, ya os lo digo. Luego tenemos un par más que me parecen verdaderas joyas, de las que he hablado varias veces. El primero es Hanami Koji. Hanami Koji, jueguecillo de cartas de geishas en el que tenemos que generar influencia en las geishas del juego a base de un sistema de cartas. El juego es parecido a Love Letter en cuanto a los componentes, tiene un macete de cartas muy pequeño y luego tienes las 7 geishas, que también son unas cartas que se colocan encima del tablero, y unas fichitas, que son las fichitas de acción y las fichitas para ver hacia quién están orientadas las geishas. Un juego muy guay, muy divertido, exclusivo para 2 jugadores, pero que me parece una verdadera joya. He hablado muchísimo de él y me parece de los mejores juegos de mesa para 2 jugadores que he jugado hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Así que ahí lo tenéis, Hanami Koji. Y el último del que me gustaría hablar es De la mano del rey, que es un juego del que apenas he hablado dentro de este canal. Si no recuerdo mal, creo que nunca he hablado de él, pero es un juego que recuerdo con bastante cariño y sobre todo pensando en los pocos componentes que tenía el juego. En el juego los jugadores lo que vamos a tener es una parrilla de cartas, ¿vale? Y vamos a tener que ir moviendo a la mano del rey, ¿vale? En columnas y en filas hasta ciertos puntos para ir ganando los personajes en los que vayamos cayendo, y esos personajes vamos a tener que irnos colocando dentro de nuestra zona de juego para hacer una serie de colecciones y un set collector dentro del tablero. Un juego muy sencillo de jugar, como os digo, tenemos que ir moviendo la mano del rey por dentro del tablero para ir ganando cartas y hacer un set collector. Súper sencillo, pero con bastante más enjundia de la que parece, porque esos movimientos hay que pensarlos muy bien, ya que allí donde te muevas es donde tu oponente podrá luego partir para hacer el siguiente movimiento y te puede a veces quitar alguna de las cartas que a ti personalmente te puede interesar más. Y con esto, si no me equivoco, terminamos con este listado de esos 7 juegos de mesa que son muy pequeñitos y tienen muy pocos componentes, pero los 7, de verdad os lo digo, que parecen grandes juegos y por eso me apetecía hablaros un poco de ellos. Si conocéis alguno otro, pues como siempre ya sabéis, estaré encantadísimo de leeros en los comentarios y así a lo mejor me descubrís alguno a mí también. Por mi parte, poco más. Muchísimas gracias por haber estado aquí viendo este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien. Chao.